Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del año académico 2023 del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue creado en 1964, siendo presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez y ministro de Educación Pública don Alejandro Garretón Silva. La institución inició sus actividades el 22 de octubre de 1964 en una sesión solemne en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. El objetivo fundamental del Instituto de Chile es promover en un nivel superior el cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las artes. Integran el Instituto de Chile las Academias Chilenas de la Lengua, de Historia, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes. El tesorero del Instituto de Chile es don Carlos Cáceres Contreras. Nos acompañan en esta ocasión el señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto, a quien saludamos. Al señor presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez. Al presidente de la Academia Chilena de Medicina, don Emilio Rosler Bonsi. Al señor decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Gabriel Bonsanc. Al señor rector de la Universidad Católica de Chile, don Ignacio Sánchez. La señora María Teresa Cortés, directora de la Biblioteca Iserna Giomín. Nos han presentado excusas el rector de la Universidad de Santiago, doctor Rodrigo Vidal, el rector de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo Corrales Jorquera, el señor ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, don Jaime de Aguirre, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz Tagle, y la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera. A continuación, invito y dejo con la palabra al señor Joaquín Fermandoá, presidente del Instituto de Chile. Señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, presidente de las academias, la vicepresidenta del Instituto y presidenta de la Academia de Ciencias, Cecilia Hidalgo. Debo presentar también las excusas de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Y saludo a todos ustedes, académicos, académicas, amigas, amigos. ¿Cuál es la misión del Instituto de Chile? Lo he repetido en un par de veces en este último año y medio en que he tenido el honor de presidirlo. Se trata sencilla y simplemente de una verdad, de una verdad de parte de lo que es el hombre, de lo que es lo humano, la difusión de la ciencia y de las artes. Ellas carecerían de sentido si no respondieran al dicho aristotélico acerca de la necesidad del hombre de saber, última piedra fundacional de la ciencia. Me atrevería a interpretarlo como que se añadiera la necesidad de explorar un más allá en el pensamiento, en el arte y en las letras. Ello las hace parte de un sistema funcional de la vida. Por cierto que sí, sería una ceguera mental, patología más común de lo que se piensa en los humanos. Sería una ceguera mental si las viéramos como una esfera radicalmente apartada del sistema vital desarrollada en la historia humana. Sin embargo, sería asimismo un engaño si no viéramos que su último fundamento va más allá de ser una pieza de una maquinaria que haga funcionar la sociedad. Incluso la ciencia, me refiero aquí a las ciencias naturales, requieren de esa disposición humana de la pasión ardorosa y sistemática, según nos ha dicho Max Weber. En el arte, en las letras, en el pensar, esto pasa a ser una misión incondicional. Aplico para toda esta área lo que dice un escritor muy admirado por mí,
de que solo es tal, es un escritor, si es que, quedando varado para siempre en una isla desconocida para el resto de la humanidad, y que jamás va a ser descubierta, ni él va a ser jamás rescatado, sin embargo, sabiéndolo, escribiría de todas maneras un libro que no va a leer nadie, del que nunca nadie jamás tendrá noticias, pero lo hace porque la palabra escrita cambia al universo, al agregarle una nueva realidad. Eso es un escritor, yo lo amplío, ese es un artista, ese es un pensador. En la era, y hablo aquí desde mi propio ámbito, de la indexación que está erosionando la libertad de espíritu, no se debe jamás olvidar esa estrella polar a la cual se debe dirigir toda nuestra navegación. La ciencia, el arte, las letras y el pensar no pueden ser meros instrumentos del sistema social, por vital que sea su función, como el mismo sistema para la vida humana. Esta inversión de valores, más que nuestros dolores por temas presupuestarios, que nos quejamos siempre, constituye la principal amenaza a nuestro quehacer en el mundo actual. Si en mis palabras del año pasado, cuando asumí el cargo a raíz de la clase inaugural con el presidente de la República, destaqué el débil papel de la ciencia en nuestra educación e ideales dignos de emular, ahora me toca aludir a otros aspectos. Parte de nuestra misión es contribuir a la difusión de un pensar que sea fiel al espíritu de la ciencia. No puedo dejar de mencionar un problema que acompaña el desarrollo de la ciencia desde su momento inaugural y que, por cierto, se agudiza con el advenimiento de la ciencia moderna. Se trata de la discusión en torno a sus peligros o lo que se creen tales. Solo recordemos los debates colectivos o las discusiones a alto nivel en torno al desarrollo de la energía atómica. Lo que aquí interesa es que esta polémica pertenece al corazón mismo de la modernidad y quizás de todo desarrollo científico o que pudiera ser calificado como tal en la historia humana. El dilema de estos últimos 3 siglos ha adquirido un nuevo cariz. El dilema en estos 3 siglos ha adquirido un nuevo cariz y se instala en el corazón mismo de las políticas contemporáneas. Escuchar la voz de la ciencia viene a ser una meta de la vida contemporánea y más todavía una necesidad del orden político en el más amplio sentido de la palabra. Aquí comienzan las dificultades, porque salvo en pequeños ámbitos reducidos de la toma de decisiones, en todo lo importante, el Consejo, el análisis científico deben conjugarse con valores y no es raro que después ambos queden bastante magullados una vez tomada la decisión. Y esto es independiente de si la decisión fue acertada o no. El segundo problema es que, aunque hubo desde un comienzo de la ciencia moderna voces que señalaban sus límites y peligros, en general predominaba la idea de que la ciencia, la razón y lo razonable, así como un progreso material y moral como uno solo, diversos aspectos de la vida moderna continuarían desnudando supersticiones y supercherías milenarias. Sarcasmo o regla del humano. Intervino algún dios o diosa griegos y torció la mano a la personalidad científica moderna, o más bien a quienes confiaban en este camino como un futuro inapelable. A la destrucción de los ídolos se le responde con un renacimiento incesante de esas mismas supercherías y supersticiones expresadas ahora en lenguaje científico, al menos en las formas. Y no me refiero a las discusiones en torno a decisiones auxiliadas por la ciencia, porque caen en ese terreno de lo ponderable y discutible sobre la inconmensurabilidad de los valores en juego. Al momento de tomar una decisión en la cual el auxilio de la ciencia es indispensable, pero no necesariamente la última autoridad. El mundo de las redes consiste en un terrible recordatorio acerca de la crisis de la relación entre lo racional y lo irracional que ha creado la modernidad. En efecto, se suponía que las redes acrecentarían la libertad y no el servilismo e imposturas tan comunes en sus tentáculos a los que la gente, el hombre masa, se refiere constantemente y pareciera como que le hicieran sentir un placer. Como siempre, solo una minoría reacciona con sentido analítico, crítico. El mismo mantra de pensamiento crítico, tantas veces no es más que un santo y seña de un lenguaje anónimo, pletórico de ficciones no creativas, es decir, acríticas. Estas reflexiones me llevan a un segundo tema que
desearía dejar planteado y que, si la fortuna me favorece, espero profundizar más adelante. Se trata de la relación entre las humanidades, para el caso incluyo el arte, y las ciencias, tanto teóricas como prácticas. Nuestro país está en una disyuntiva. Se revela frente a un plano economicismo y también como parte de un estilo el querer plantearse en lo público de parte de la contracultura. La reacción consiste fundamentalmente en palos de ciego. Un tema de la mayor relevancia, que no ha recibido la atención que merece, pero que desde nuestra academia y de otros círculos hemos intentado levantar la voz, es la supresión de la enseñanza de la historia como ramo obligatorio en los 2 últimos años de la enseñanza media. Es una de las caras del mismo fenómeno por el cual las humanidades constituyen una herramienta, para muchos una mera herramienta de lucha, antes que una forma de conocimiento y de vida. Ello se vio abundantemente en el arrasamiento de monumentos y edificaciones representativos de la historia de Chile, de todos los 500 años de su trayectoria. Entre otros aspectos, esto, en las apariencias, se contradice con la abundante existencia de estudiantes y egresados, una cantidad de ellos, una cierta cantidad, ejerciendo el oficio que estudiaron. Hasta donde se puede saber, de sus cultores existía una fuerte mayoría que en diversos grados simpatizaba con el alzamiento y a la vez había rechazado, sin mucho interés, a decir verdad, la supresión de la historia y otras disciplinas más o menos afines en la enseñanza media. La habían criticado como parte de un supuesto neoliberalismo, a pesar de la transversalidad de la comisión que decidió esa medida, que llevó a una suicida lucha intestina entre los representantes de diversas disciplinas afines. Preguntándome qué existe detrás de este fenómeno, me parece identificar un aspecto importante de su fuente, en que en Chile la educación superior acepta, forma y otorga certificado anualmente a una cantidad importante de lo que podríamos llamar humanistas de ocasión, si bien expresan en general un saber limitado, mediocre, para decirlo en una palabra. Desde hace 57 años que mi vida ha circulado, desde que ingresé en primer año a la universidad, mi vida ha circulado solo por los pasillos universitarios. Para muchos me dicen que eso es una limitación, capaz. Cuando uno transita por los diversos espacios o territorios, como se viene a llamar hoy en día, en una no confesada nostalgia por un primitivismo idílico que jamás existió, cuando se escucha a los estudiantes de historia en sus momentos a veces muy extensos de esparcimiento, escasamente están conversando con pasión encendida acerca de un problema histórico, sobre el estudio o sobre los dilemas de hechos del pasado. Cuando me muevo por los pasillos de la zona de letras, no escucho recitar poemas o discutir acerca de caracteres de una novela o del sentido de la escritura de tal o cual autor. Al alcanzar los de filosofía, es muy raro que se escuche una conversación fundada acerca de la existencia de los entes o del ser. Lo que domina, por cierto, no de manera unánime, porque también existen, como siempre, minorías creativas. Lo que domina, y cada día más, es el lenguaje procaz, por el cual me parece que nos distinguimos en nuestra América Latina. Aprovecho de señalar que sospecho, no puedo decir más, sospecho, que la producción de un proletariado intelectual, el término en realidad no es exacto, pues este se usa para personas formadas con altas exigencias que no tienen oportunidades de trabajo. Este proletariado intelectual, que es un fenómeno, me parece, latinoamericano, tal como lo he descrito. En todo caso, es un ingente problema con el cual tenemos que vernosla en nuestro país. Jamás habrá posibilidad de trabajo relativamente estable para todos los que estudian de humanidades o ciencias sociales en nuestro sistema universitario. Ni siquiera lo existe en los países desarrollados, pero allí las cosas se organizan de otra manera. En general, en la mentalidad de los jóvenes existe en esos países la conciencia de que la adaptación a las posibilidades de empleo es una especie de misión de vida y que solo unos pocos podrán acceder a una ocupación de por vida en el oficio. Esta última no es algo que sea criticable, la ocupación de por vida. Como se dice en algunos sectores que ven el problema y condenan esto equivocadamente como una actitud rentista, solo que no se producirá ese puesto de trabajo para cada uno, jamás.
Lo debo decir porque personalmente he gozado, y tengo que reconocer, de la fortuna de poder desempeñarme en mi vida entera por aquello que me jugué en 1966 y que ya desde antes era para mí una idea fija. Como le digo a mis estudiantes, por cierto, con alguna cota de exageración, con su buen granito de sal, soy el último en poder hacer uso de este privilegio y después de mí ya no existirá esa posibilidad. Al dar a conocer esta apreciación mía, no lo acometo en absoluto con la idea de aminorar la dedicación ni en la enseñanza media ni en la educación superior al estudio de la docencia o la práctica, según el caso, de las artes, las letras y el pensamiento. Esto constituyó el error garrafal de esa decisión incomprensible de eliminar la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y de otros ramos. De lo que se trata es de crear una relación sana y fecunda entre dos formas de educación, humanidades y ciencias, por generalizar, por decirlo con una expresión corriente, y que en su conjunto, en una relación que inevitablemente tiene y tendrá para siempre algunos rasgos antitéticos, con todo pueda favorecer la formación en ambos tipos de conocimiento en la ciencia en su sentido más general, que no se reduce tampoco a la ciencia moderna. Para hablar de la formación universitaria, que es la que he vivido a lo largo de más de medio siglo, me parece que en su área de humanidades e incluso en algunos aspectos de las ciencias sociales, en todo lo que se refiere a docencia, deberían dedicarse a formar un núcleo de posibles futuros cultivadores de esos oficios, con más posibilidades de permanecer ahí, y no a cohortes que habitan en inmensas salas de clase, en la que está ausente el espíritu de las letras, las artes y el pensamiento. Debe considerarse aquí también, en algunas de estas especialidades, la formación de los futuros pedagogos, con un tipo de estudios rigurosos y de alta motivación, que no se fumen en la vida profesional posterior, tantas veces enmarañada en reflexiones superficiales e interminables sobre la reforma de la metodología. ¿Significa esto una reducción del espacio de esta área, de este tipo de ciencia y arte que en su mayoría antecede aquello que designa el moderno concepto de ciencia? De ninguna manera, porque tiene que ser un complemento fundamental del área al área en relación al área de las ciencias naturales, y deben ser, en cuanto a docencia, artes y humanidades, una empresa exigente, lejos de todo afán puramente recreativo y ameno, que acompañe con las mismas exigencias a la formación propia de carreras profesionales o de especialidades de las ciencias básicas. Nos faltan experiencias de este tipo a lo largo del mundo. Los cultivadores de las artes y de las letras seguirán con su investigación y creación, y ojalá que ya no se confunda con una tabla de puntaje mecánico, peligro que acecha las verdaderas fuentes de originalidad y frescura. El crecimiento de este sector en la vida universitaria no afectaría la necesaria dedicación a las profesiones y a las ciencias naturales o exactas. Las vivificaría en la formación con una contraparte, por cierto, en adecuada proporción, que no erosiona a su vez el rigor necesario en su propia área, humanidades y ciencias. Reconozco que esta propuesta no es algo que agradaría a muchos académicos, a mis colegas. A veces a mí quizás si me lo hubieran hecho en medio de la mitad de mi carrera no me hubiera agradado, reconozco, ya que nos gusta y nos motiva dirigirnos a quienes nos sucederán en la labor disciplinaria. Sin embargo, y yo mismo lo he podido comprobar en mi experiencia, cuando se tienen buenos alumnos de otras especialidades, existe una satisfacción por la divulgación en alto nivel de nuestro saber, que también es una forma de pensar. Uno de mis maestros, Héctor Herrera, académico ya fallecido, la historia decía, el curso se da también para el profesor. Y en más de 50 años de profesor, esa es una experiencia muy rica que yo también he tenido. Es un grado mayor de compromiso con nuestra realidad. Esta misma se compone no solo de una materia física y psicológica inerte, sino de una actividad dinámica y con sentido de nuestras facultades cognitivas y de creación. Movilizar las estructuras universitarias a este tipo de docencia es naturalmente una labor de largo plazo, nada de breve. Debe, sin embargo, encararse de una manera sistemática, paulatina y sin gran pausa. Es mi idea que en esta dirección puede haber una respuesta oculta
a esa elusiva meta que ha estado en el centro de la República desde hace más de 100 años de manera explícita y quizás desde su origen hace más de 200 años, en la orientación hacia algunos paradigmas sociales universales, aquello que en general llamamos desarrollo, elusiva también para toda América Latina, para no hablar de otras regiones del mundo. De paso, ayudaría también a vivificar las artes, las letras y las humanidades, y no perjudicaría en absoluto a las ciencias básicas, para dar otro nombre a dichas especialidades tan imprescindibles de la modernidad. Académicos y académicas, hoy en día, y amigas, amigos, hoy en día en la inauguración del año académico 2023, hemos invitado a nuestro ilustre representante de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don José Luis Sea Egaña, para dictar la clase inaugural, debido a sus impecables credenciales, en lo que esperamos sea la culminación de un proceso constitucional que por diversas razones, algunas impuestas por el destino y otras por las vicisitudes de la historia humana, se ha ido postergando por demasiado tiempo. En nuestro instituto nadie está mejor preparado que el profesor Sea para una tarea como esta. Reúne una trayectoria inmejorable del universitario puro y en diversas misiones de quehacer nacional en las que se le ha invitado a tomar parte, siempre con distinción y sabiduría. Posee una palabra que en privado o en público, y de esto soy testigo desde que lo conozco desde hace más de 40 años, esa palabra es aquella de razonamiento, lo que me permito definir como un acuerdo o conjunción positiva, lo mejor que humanamente se pueda, entre lo racional y lo irracional, dos potencias de la vida humana. Conocemos su presencia en instancias siempre vigentes como autoridad moral de la vida del país, así como de respeto que concitaba como profesor. Además, en su momento, un distinguido presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y del propio Instituto de Chile. Lo escucharemos con el mayor interés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la ceremonia, quiero dejar con ustedes a la destacada intérprete Carolina Muñoz, quien será acompañada por la maestra Karina Glasinovich. Carolina Muñoz, soprano, estudió canto en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con la destacada profesora Carmen Luisa Letelier. Ha tenido un destacado rol solista en el escenario musical chileno y realizado incontables giras dentro del país y al extranjero, en estilos musicales que abarcan desde el barroco hasta nuestros días. Le acompaña la maestra Karina Glasinovich, pianista. Karina comenzó sus estudios en Osorno, región de los Lagos, y luego en Santiago, donde se graduó con distinción máxima en la Universidad de Chile, bajo la tutela del compositor y Premio Nacional de Artes Musicales 1996, Carlos Boto Ballarino. Ha desarrollado una extensa vida musical como solista en música de cámara y pianista invitada a festivales y concursos internacionales. Dejo junto a ustedes a la soprano Carolina Muñoz. La recibimos con un aplauso. Lo voy a decir. Voy a decir el programa porque debe estar anotado, pero igual lo voy a decir. La primera pieza es de Franz Schubert, se llama An die Musik, y la poesía es del poeta austriaco Schubert y tiene que ver con dar las gracias al arte. Y la segunda pieza es Du bist wie eine Blume, Du bist die eine Blume, es de Franz Liszt. Du alte Kunst,
Muchas gracias, Carolina. A continuación, invito a pasar al podio a don José Luis C. Egaña, presidente emérito del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, abogado constitucionalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exministro del Tribunal Constitucional con el tema Identidad Constitucional de Chile, Construcción del Estado de Derecho y de la Nación, Continuidad, Rupturas y Renovación. Saludo con mucho aprecio y gratitud a nuestro presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia, un noble y buen amigo, Joaquín Fernando A. Huerta, y le agradezco muchísimo las palabras tan generosas que tuvo la oportunidad de hacernos oír, especialmente en relación a mi persona. Muchísimas gracias. Y a la mesa directiva, en que también veo a otro gran amigo de nuestra academia, Carlos Cáceres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí veo también a tantos amigos, a quienes extiendo una gratitud especial por venir a esta reunión, al presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez, a nuestro muy admirado y querido rector, don Ignacio Sánchez Díaz, a nuestro decano, ¿no?, a quien conservo el recuerdo de haberlo tenido como un exalumno destacadísimo y quien me alienta mucho saber que dirige con tanta sabiduría nuestra Facultad de Derecho. En fin, a tantos amigos y amigas, Fernando Silva, ¿no?, el Premio Nacional de Música, nuestro gran director de orquesta, ¿no?, aquí Juan Pablo Izquierdo. A tantas personas les pido que cada uno de ustedes, sin excepción alguna, a Jaime allá atrás lo veo, estén todos siendo reconocidos por su presencia en esta reunión. Se me ha conferido un honor muy grande que me hace ocupar esta testera que no hacía desde hace muchos años, ¿no? Y que yo conversaba al entrar aquí con el presidente del Instituto, don Joaquín Fernando A. Es providencial que tenga la oportunidad de referirme al tema, porque nunca en la historia de Chile, nunca habíamos tenido una ocasión tan, como repito, providencial como la que vivimos, de llegar en paz y con entendimiento, ojalá que a una resonante victoria para una nueva Constitución. Nunca. Y no puedo ser desmentido. Entonces, yo creo que referirse al tema me obliga a ser extraordinariamente sinóptico, pero trataré de ser una persona que trace rasgos de lo que ya se anunció es la identidad constitucional de Chile. Es tiempo de identidades. Se han escrito muchos temas y libros sobre este tema en los últimos años especialmente. Y recuerdo con gratitud haber leído 2 libros, pero sobre la identidad histórica de Chile. Al gran historiador Ricardo Krebs Wilkins, por ejemplo, y a don Jaime Larraín Ibáñez. Pero no conozco ninguna aproximación siquiera a la identidad constitucional de Chile. Y caramba que es importante este tema. Lo estamos viendo, ya llevamos casi 4 años fatigándonos por seguir descubriendo horizontes, facetas de una temática inagotable. Piensen ustedes que 2 antepasados míos se dedicaron a este tema hace más de 200 años, ¿no? Entonces, soy un modesto y humilde, como me decía mi gran profesor y maestro Jaime Aguirre, descendiente de ellos.
Pero en fin, voy a tratar de plantearles de la mejor manera posible una sinopsis de lo que he titulado, ¿no?, Identidad Constitucional de Chile, Institución del Estado. Recuerden, porque tal vez es una temática difícil. Institución del Estado y Forja de la Nación, ¿no? Yo veo continuidad, pero también rupturas. Y al fin y al cabo estamos en tiempo de renovación y por lo tanto de esperanza. Identidad, queridos amigos, es la coincidencia de algo consigo mismo. Tal cualidad de permanencia se reconoce por la conciencia del sujeto y paralelamente a raíz de ocurrir lo mismo, es decir, reconocimiento, pero en el ámbito externo al sujeto, en la comunidad. La identidad se convierte en tradición, en una tradición valiosa, cuando se interioriza. Y la comunidad como un sentimiento, ¿no? Jean-Jacques Rousseau diría un sentimiento que se internaliza, ¿no?, y que se graba en el alma de la gente. Renovado constantemente, la identidad se renueva, no perece. Un sentimiento que es de lealtad y de respeto a cuanto esa identidad implica. Entonces le hago una primera de las numerosas preguntas que voy a deslizar en esta reunión. ¿Cuál es la identidad constitucional de Chile? Y una segunda pregunta, ¿existe conciencia? Karl Loewenstein diría, trabajemos la conciencia constitucional. ¿Existe conciencia de chilenas y chilenos sobre esa identidad? Y una tercera pregunta, ¿nos sentimos miembros de una comunidad que anhela seguir siendo reconocida? Precisamente porque somos parte de esa identidad. O por el contrario, la cuarta pregunta, hay sectores de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro Chile, que rechazan identificarse con la identidad constitucional. Y lo tenemos constantemente presente, ¿no? Responder esas preguntas y otras preguntas que se podrían plantear, pero no quiero cansarlos, supone, como escribe Sol Serrano Pérez, una gran académica de número nuestra en la Academia Chilena de Ciencias Sociales, supone buscar en la memoria intelectual de Chile, los orígenes de nuestra identidad. Recorrer su trayectoria y pensar, reflexionar y decidir el futuro de esa trayectoria. Y estamos en esa etapa. Pero para llegar a esa etapa hay que conocer de dónde venimos, quiénes somos hoy y hacia dónde vamos. Hoy me limitaré a la exposición, por cierto ya lo adelanté, sucinta, de dos columnas fundamentales. El Estado de Derecho y la nación. Dos columnas que, como digo, tenemos que puntualizar que siguen existiendo, subsistiendo a veces y siendo remecidas continuamente. Pero es que en nuestra trayectoria republicana y en nuestra historia republicana, más que centenaria, hallamos, como anticipé, tiempos de continuidad, de los cuales somos orgullosos. Y también momentos de ruptura, dolorosos, algunos inconclusos, que son, yo diría que esa continuidad y la ruptura, el pasado, el pretérito. Pero también acontecimientos hallamos de renovación de instituciones, de normas
y las prácticas pretéritas para adecuarlas a los momentos presentes y al que imaginamos, ojalá sea el futuro. Es una obra abierta, como dice Umberto Eco. Ideas nuevas con intenciones ocultas. Esas son palabras de un buen analista de la historia nuestra. Esas ideas nuevas con intenciones ocultas fueron las que en la mentalidad, recuerda el historiador Millafe, ya difunto, impulsaron la fundación de la República en reemplazo de la condición de colonia que teníamos en la monarquía borbónica. Las causas de ese proceso se hicieron pronto transparentes. Por los ideales de libertad, igualdad e independencia de los patriotas. Así se llamaban, los patriotas. Manuel de Salas había sido anarquista en su edad temprana, pero se convirtió en patriota después. Era un patriota ilustrado. Juan Egaña nunca dejó de ser republicano y convencido del gobierno limitado por las constituciones. Siempre la constitución, que en esa época se consideraba en boga la constitución escrita. Y Camilo Enríquez, ese valdiviano que se mantuvo con la voz y en periódicos defensor del Estado Nuevo. Tenemos muchas de esas tres personas. Se trató de años que a posteridad ha calificado a algunos de ensayos, otros llamándolos de aprendizaje, y no faltan quienes los critican por ser utopías. En realidad, los sucesos de 1810 a 1812 pueden merecer cualquiera de esos términos: ensayos, utopías o aprendizaje. Pero siempre que se comprenda la magnitud y complejidad de la proeza que se había emprendido. Era enorme la dificultad de ser independiente en un Estado nuevo. Fundar la democracia representativa, con soberanía limitada por el derecho, en una sociedad con patriotas en mayoría carentes de virtudes cívicas, con una población que en el mejor de los casos no aspiraba más que seguir siendo peones rurales o servidores domésticos. En fin, una sociedad en que había mucha pobreza y abandono en ser colonia de un país que, como se decía, somos o éramos un país en guerra. Estábamos permanentemente en situaciones bélicas, especialmente con Arauco. En ese cuadro, queridos amigos y amigas, pregunto, ¿qué hacer más allá de las armas para vencer a los realistas? Es admirable en mi concepto la visión que tuvieron quienes, ya mencioné algunos, obraron convencidos que la educación, en la formación intelectual, desde la juventud y en la familia para arriba, se hallaba la energía motivadora de pliegues a la causa patriota. Nuevos patriotas tendrían que ser entonces educados. Solo así, pensaban, se iría forjando la conciencia de los miembros de la nación que emergía y defensores de su expresión territorial. ¿Cuál es esa expresión territorial? La patria. Derrotados los realistas en Chacabuco y Maipú, retornaron del destierro quienes creían inevitable la creación de una autoridad fuerte, capaz de imponerse al desorden para consolidar la República Democrática. Eso querían.
eran demócratas y republicanos, de imponerse al desorden, te repito, para consolidar la República Democrática. Eran, así se los califica, conservadores o pelucones, opuestos a quienes, los liberales o pipiolos, planteaban debates de libertad y de igualdad paralelos a la consolidación del régimen republicano. Me detengo aquí para formular, ustedes ven que soy una persona que se interroga más de la respuesta que entrega, para formular una observación. ¿Cuál es mi observación? Trátase del carácter chileno, como decía Nango de Ursúa, con rasgos de rivalidad en relación a la identidad constitucional. No es unánime, felizmente. Hay un pluralismo en Chile, desde los gérmenes de la República. No ha sido un sello único identificarse con los anales de la República, pues según veremos, las excepciones justifican comentarlas, y así lo haré. Lo cierto es que esa rivalidad ha ocasionado tropiezos en la conjugación de voluntades ante sucesos críticos que hemos tenido en 200 y más años. Podríamos haberlos enfrentado unidos, pero estuvimos divididos. En alguna oportunidad, como la Guerra del Pacífico, estuvimos unidos, pero no así en la Guerra Civil de 1891. Puedo resumir esta aseveración, esta idea de que hay mucho antagonismo entre los chilenos, diciendo que en nuestra trayectoria constitucional hallamos momentos de conflicto, no siempre seguidos de consenso, a raíz de tratar actitudes distintas con maltrato de la política. La política ha sido muy maltratada en Chile. Y yo creo que la política, y lo digo con mucha energía, la política es siempre bien entendida noble. La política es ajena a la confusión y a la mentira, sobre todo a la mentira falaz. La política nunca, jamás es violencia. Si aquí se habla de violencia, de mentira, de falsificación, de destierro de la verdad, es porque no se está hablando de política. Se está hablando de populismo o de demagogia. Pero la política es algo que éticamente, moralmente, es decente y que tendría que enseñarse así. Rivalidades hubo entre conservadores y liberales, de los cuales culminó en el campo de batalla la batalla del Ircay, cerca de Talca, en 1830. La derrota militar de los pipiolos infundió la impronta de los conservadores para consolidar el Estado en forma, como se la llama por Alberto Edwards, y sobre todo también impulsar el sentimiento patriota y nacional. Diego Portales es la figura señera de esos años. Hasta hoy el análisis de esos años dista de ser pacífico, ya que no se calman las disputas de quienes reconocen en Portales, por un lado, al forjador tanto del Estado por su acción gubernativa, como de la nación mediante su acción decidida dentro del país y fuera de él. Portales fue un estadista, yo no tengo dudas para afirmarlo, cuya cualidad decisiva la situó en el análisis lúcido de su tiempo y de la proyección de los acontecimientos de Chile hacia el futuro. Ciertamente, el tesón que demostró, a veces con aire de superioridad, cualquiera que fuera la autoridad que se enfrentaba a él, le provocó inusitados, pero no siempre justificados adversarios que incluso le llevaron a la muerte. Pero me parece imposible desconocer ciertas cualidades del ministro
que tendrían que ser continuamente recordadas y sobre todo enseñadas, como dije. Era, yo creo que un demócrata. Evidencia lo cual en su epistolario, especialmente la carta desde Lima a un amigo, dirigió manifestándole que la república era el sistema de gobierno que debía adoptarse. Creía en la república. En la república, siguiendo la clasificación de Montesquieu, democrática, no aristocrática. Pero no antes, decía en esa carta, de que el país tenga un gobierno fuerte y centralizador. Quería gobernabilidad. Y después, digamos, lo dice, vengan todas las libertades. Y era también valiente defensor de la independencia de Chile. Testimonio de lo cual quedó en la instrucción que dio al almirante Manuel Blanco Encalada en 1830, al anunciarle que se le había designado comandante del ejército que iba a luchar contra Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana. Abro comillas, le escribió a Blanco Encalada. Va usted, le dijo, a conseguir con su triunfo de las armas la segunda independencia para Chile. Y agregaba, debemos dominar para siempre el Pacífico. Ojalá que nunca dejemos de hacerlo. Vean ustedes cómo ha sido el tiempo, como tantas encrucijadas hemos tenido que superar para cumplir esa visión de Portales. La continuidad de la obra portaliana se percibe hasta hoy, pero no fue invariable su subordinación, y hay que reconocerlo con pesar, su subordinación a la Constitución y a las leyes. Ese es uno de los misterios que tiene aún esa personalidad interesantísima que es la de Portales. Es un ejemplo de atropello. A una y otra, la ofensiva actitud que demostró contra Mariano Egaña, ante el amparo que éste había acogido en favor de uno de los pipiolos más notables, Ramón Freire. ¿Qué ocurría con Freire? Que el presidente Prieto y él habían decidido deportarlo a Australia, rechazando la habeas corpus y el recurso de amparo que había deducido Egaña como fiscal de la Corte Suprema para que se respetara el derecho. En contraste, Portales se entendía con Andrés Bello, esa personalidad notable de la época, que falta a ese tipo de sujetos en Chile. En su propósito de educador, de jurista y de internacionalista. Bien se ha escrito que la Universidad de Chile, y luego diremos también algo semejante de la Universidad Católica de Chile, fundada en 1842, es, como dice la ya recordada Sol Serrano, una de las obras institucionales más macizas de nuestra historia. El despliegue de la educación en ella fue conducido por Bello, pero con la colaboración de exiliados europeos y argentinos. Alberdi y Sarmiento, de Argentina, estuvieron en tal condición. Junto a ellos recordamos el talento de migrantes como Claudio Gay, que escribió la primera historia sistemática de nuestro país, en algo así como 30 tomos. Gorbea, Grajales, Sassi, en medicina, y tiempo después, Domeyko y otros tantos más. Con ello se organizó la investigación científica, la formación de profesionales, el enaltecimiento de nuestra historia y el despliegue de la cultura y de las artes. En el país se gozaba de libertad de prensa.
A su amparo nacieron sociedades que defendieron doctrinas liberales. Cuestionaron el rol de la Iglesia, particularmente de la Iglesia Católica, en su actividad especialmente política, y abogaron ya entonces por el laicismo. Arcos, Bilbao, Lastarria, Vicuña Maquena y después Barros Arana, por ejemplo, Valentín Letelier, son apellidos ilustres de participantes en esos círculos. De allí emergieron igualmente ideólogos y discípulos de Augusto Comte, fundador del positivismo. Recuerdo aquí también con aprecio especial a discípulos que se formaron en Francia con Comte y volvieron a Chile para difundir el positivismo. Sobre todo recuerdo a los hermanos Lagarrille. Continúo con esta cronología muy sucinta para referirme a la convivencia política que en ese entonces, 1850, 51 y siguientes, era generalmente pacífica. Pero había un reproche incesante, incansable, ¿no? Una cualidad del carácter chileno que vamos a reiterar más adelante, que los liberales dirigían a sus contrarios por la Constitución de 1833. La continuidad institucional, recordémoslo, no estaba asegurada. Se habla mucho de la continuidad del siglo XIX, pero la verdad es que hubo que vencer dos revoluciones en 1851 y 1859 para defender las instituciones democráticas. Fueron dos insurrecciones castrenses, pero hay que decir con franqueza, instigadas por civiles, que ese es otro rasgo muy característico de la mentalidad chilena. Intentaron derribar a los gobiernos democráticos, eran los decenios, pero muchos revolucionarios tuvieron que huir. No hace mucho estuve en Tucumán y ahí vi la tumba de los Gallos, por ejemplo. Y otros que se quedaron en Chile, bajando el voltaje de su enemistad a los gobiernos, se dedicaron a seguir, ¿no es cierto?, a seguir criticándolos a través de tres cuestiones que se ponían en la mesa. No más estados de sitio, no más facultades extraordinarias para perseguir a los adversarios y no más intervención electoral. Y eran tres cuestiones que ustedes comprenden, los presidentes de la época manejaban con gran firmeza y destreza para mantener el control de los adversarios. Sin embargo, una demostración de la posibilidad de construir entendimiento, eso que a tanto falta hace en Chile. Construir con diálogo y en paz el entendimiento. Se concretó eso en lo que ya se ha llamado la fusión liberal-conservadora, que se dio en la década de 1860. Un entendimiento entre liberales y conservadores era el todo, era el pleno completo de la vida política de esa época. El cuarto decenio del presidente Joaquín Pérez Mascayano fue de paz, de consensos, otros dicen que fue de flojera e indolencia, y obra, yo diría que obra de bien común. Lamentablemente, la tensión laica y eclesiástica catapultó el fin de aquel consenso y revivió las rivalidades, ahora con el liderazgo del nuevo Partido Radical, encabezando las primeras reformas a la Constitución de 1833. En esa Carta Fundamental se garantizaron nuevos derechos, por ejemplo, el derecho de asociación,
que no estaba garantizado en la Constitución. A la vez que el Congreso Nacional quedó más nivelado con sus facultades políticas en relación con el primer mandatario. Por ejemplo, las acusaciones constitucionales. Y no hay que hacer mucha historia para darse cuenta cómo han sido utilizadas en los últimos años en Chile. Chile seguía dividido en los meses anteriores al estallido de la Guerra del Pacífico. El heroísmo de Arturo Prat, que lo conmemorábamos ayer, y de los tripulantes de la corbeta Esmeralda, aceleró el sentimiento nacional y la idea de patria. El abuelo mío se movilizó para ir justamente a combatir en esa época, después de escuchar a Vicuña Maquena aquí en Santiago. El triunfo en esa guerra, tras casi 4 años, eran los últimos años de negociaciones para llegar a finalizar el conflicto bélico, fortaleció más todavía el ethos patriótico. Todos nos sentíamos orgullosos de ser chilenos. Fortalecer el ethos patriótico, pero hay que reconocer que fue también, desde un punto de vista negativo, la penetración de las oligarquías plutocráticas, banqueros, inversionistas extranjeros, sobre todo en la minería, y muchos otros que fueron transformando la mentalidad que existía como predominante en la aristocracia y la naciente clase media chilena, que era trabajar el campo, vivir en el campo, trabajar en la ciudad, construir, ¿no?, el Estado y la nación. Esa gente se desbandó. Se vino a Santiago, a Valparaíso y en parte se mantuvo en Concepción, con el objeto de plegarse a quienes eran partidarios del trabajo bursátil, el manejo de los capitales, sobre todo extranjeros, y la explotación, muchas veces en perjuicio del Estado, de la minería del norte. Yo creo que la situación que apenas he descrito marca, en mi concepto, lo que fue un cambio muy profundo en la sociedad chilena, que fue hacerse acreedor al término de una cúpula oligárquica en Chile. Naturalmente la política fue carcomida. El presidencialismo fuerte se desvaneció. Las prácticas parlamentarias se agudizaron, especialmente la voracidad por consumir el presupuesto. Se apoderaron, como dice Gonzalo Vial en su magnífica Historia de Chile, de lo que era el erario nacional para beneficiarse de él. Presenciamos conductas venales, nunca sancionadas. Y no hay que decir mucho para pensar que hoy día existe algo semejante. Y el encono contra quienes exigían rectitud en la vida política o en la vida pública no hizo más que convertirse en abismante y apasionado desacuerdo con los adversarios. Yo creo que es interesante retroceder la historia y pensar cuál era la mentalidad de los chilenos dominantes o dominados en esa época. El presidente Balmaceda, otro era un líder de los liberales, era ahora el principal enemigo de ellos en la defensa de la riqueza salitrera para el Estado y la realización de obras públicas, modernización del ejército y renovación de la pedagogía en las instituciones generales de enseñanza, principalmente las universidades. Naturalmente, esas actitudes de Balmaceda le granjearon la enemistad de muchos y poderosos enemigos.
y marcaban la reaparición de interpretaciones torcidas. Yo diría que eran como el presagio de lo que van a ser después los resquicios legales. Interpretaciones torcidas de la Constitución. Consistente con hechos, concomitante con hechos luctuosos, endosados a Balmaceda, la matanza de Ocaña, por ejemplo, y sus ministros. Se tornó inevitable, imposible de evitar, la alianza de políticos con militares, otra vez, la alianza de políticos con militares, desembocando en la Guerra Civil de 1891. Se estima, no existen datos fidedignos plenamente confiables, en 10.000 muertos. Pero mucho más lamentable aún que tantas víctimas, fue la caída del régimen constitucional. Se terminó el régimen constitucional, convertido desde entonces en lo que podríamos llamar, con la nomenclatura actual, un asambleísmo de facto. Persuadida de que reprimiendo se domesticaba a los insectos. Absalón Valencia lo dice en un discurso en el año 1913. Persuadida de que reprimiendo duramente se domesticaría a los insurrectos, la guerra de Arauco reemplazó a los parlamentos. Se habían celebrado muchos parlamentos con Arauco, en búsqueda de entendimiento. El mestizaje se detuvo, era masivo el mestizaje, se detuvo. El abuso en las faenas mineras llegó a ser escandaloso, las pulperías. Y el despilfarro del erario nacional hasta hoy se recuerda con caracteres trágicos, más que vergonzosos. No hubo, queridos amigos, no hubo revolución en 1891. Si por revolución entendemos un cambio drástico, masivo, rápido y generalmente violento del orden político, social y económico, no. Ya estaba consolidado el parlamentarismo asambleísta. La derrota de los farmacéuticos había sido de tal envergadura, tan profunda y vasta, por lo tanto, que no fue necesario ni siquiera cambiar una coma de la Constitución ya reformada desde 1871 en muchas partes. En lo que aún sigue demostrándose con justificada acusación de ilegitimidad, la manipulación de las arcas fiscales para castigar a los críticos, especialmente obreros y campesinos, fue adquiriendo nivel de irresponsabilidad. Hay una gran irresponsabilidad de la clase dirigente. Chile era un gran país en este momento creciendo, pero en manos de gente que no tardó en demostrar que eran ineptos para dirigirlo. Yo me detengo aquí nada más que para ilustrar, diciendo que desde 1906 en Valparaíso con la huelga de la carne, en 1919 con los sucesos de Natales, en 1921 en San Gregorio y La Coruña, en el norte de Chile, y peor que nada, en Santa María de Iquique en 1909 se reprimió duramente, matando a quienes no estaban de acuerdo o haciéndolos salir del país al exilio. Y entonces pregunto, la Constitución, ¿quién la obedecía? Nadie significativo, esa es la verdad. Y otra pregunta, ¿y en qué quedaba la idea de nación y de patria por la cual tanto se había abogado en los tiempos ya fenecidos? Simplemente quedaba en el olvido. No había idea de patria, ni se quería tampoco realzar el sentido de nación.
Ciertamente la descomposición de la convivencia cívica no podía demorar la aparición del militarismo. No había existido, salvo en las revoluciones de 1851 y 1859, una presencia tan marcada del militarismo. Hubo demanda en los cuarteles para que detuvieran el proceso y lo rectificaran. Era una cauterización, como se decía. El presidente Alessandri Palma lo planteó así en 1920 y con ribete de caudillo. Alessandri fue en gran parte un gran presidente, pero en sus comienzos fue un caudillo. Lo dice Gonzalo Vial. Encabezó la redención social en medio del que era ya el despertar de la lucha de clases. Ese es tiempo de la lucha de clases en Chile. Con la oficialidad del ejército joven y realmente comprometida, 4 golpes militares caracterizaron la convocatoria a la discusión y aprobación de la Constitución de 1925. Ajena al procedimiento que trazaba la Carta Magna de 1833, se pasó por alto. Para ser modificada, la de 1925 fue rápidamente elaborada y, como se diría desde entonces, entre 4 paredes, aunque mucho más numerosa la membresía que la de 1980, como lo vamos a decir, merced a un verdadero golpe de Estado en la comisión que redactaba el texto, que lo dio el inspector general, así se lo llamaba en la época, Mariano Navarrete Siri, sacó a Alessandri adelante la Constitución de ese año. De lo contrario, estaríamos todavía discutiéndola. Algo más del 44% con votos de colores distintos, y por lo tanto sin secreto al sufragio. Se aprobó el texto de la Constitución, del cual merece ser destacado el control del presupuesto estatal por el primer mandatario mediante la iniciativa exclusiva, que se va aumentando con la reforma de los años siguientes, especialmente en 1943. Se incorporaron los primeros derechos sociales: vivienda, salud, higiene, acceso a la educación. Y el reconocimiento de la función social como determinante del ejercicio legítimo del dominio. No había función social con anterioridad. Me detengo nuevamente para preguntarles, ¿cuán decisiva podía ser esa Constitución para restaurar la identidad constitucional de Chile tan profundamente quebrantada? Nueva pregunta. ¿Y era sensato atribuirle la potestad mágica de restaurar el sentimiento nacional y de patria, de una patria unida? Respondo planteando una nueva observación. Es la segunda observación que les pido recordar. Me refiero a la convicción según la cual basta instaurar una Carta Magna nueva o reformar la que está vigente para que ese libro, no es más que un libro, produzca el efecto fantástico, lo llamo fantástico, de purgar de patologías políticas, sociales y económicas a los más diversos sectores de la sociedad. Esa confianza en la Constitución mágica, ¿no? Que nos va a convertir en algo que está en el alma de la gente, pero que no lo tenemos exteriorizado, en
ciudadanos o ciudadanas virtuosos, es una quimera. Ahí se ve la inmensa trascendencia que tiene educar, enseñar, desde la familia para arriba. Pues bien, por cierto que la Constitución de 1925 no escapó de la crítica que he mencionado. Tengan presente, entre 1931 y 1932, nuestro país tuvo, escuchen bien, 16 gobiernos. ¿No? Casi todos militares, a veces integrados por civiles, pero que eran unipersonales o colectivos. Tener 16 gobiernos, después de haber tenido 4 decenios notables del siglo XIX, es como para quedar pensando qué pasaba en Chile, qué estaba sucediendo. Y que ponía de manifiesto que la Constitución no era mágica y no podía hacerlo. Y tiene que también ser realzado el hecho de que Arturo Alessandri Palma, en su segundo mandato, tuvo que imponerse al nazismo, al fascismo y a los opositores en general con facultades extraordinarias. Volvieron las facultades extraordinarias, pero al margen de la Constitución, que no las contemplaba. De manera que también, ¿no es cierto?, se hizo fuerte ejerciendo esas facultades con cualquier dureza que recordaba Portales en algún sentido. Por ejemplo, combatiendo, ¿no?, en Ranquil, con más de 600 muertos, o combatiendo en la revista Topace hasta clausurarla, o a los jóvenes nazistas y fascistas que fueron diezmados en la lucha en el edificio del Seguro Obrero. Pero triunfó Alessandri, se impuso. Y se impuso sin que lo degollaran como a Portales. Voy terminando. Continuidad relativa. Los hechos demostraban el imperativo de avanzar en la dirección de la justicia social. Relevante la doctrina era la toma de conciencia que la Iglesia promovía a través de reformas en Chile y en América Latina. La revista Mensaje publicó un número célebre sobre reforma en América Latina, que era justamente el impulso jesuita a lo que se estaba desarrollando. El centro político, que con el Partido Radical había infundido cualidad socialdemócrata al desarrollo del país, en lo que se llamaba el desarrollo hacia adentro y no hacia afuera, se agotó por el clientelismo y la corrupción. Desgraciadamente hay que reconocer que el radicalismo estuvo más bien atendiendo a la clientela y muchas veces cayendo a la corrupción. Una corrupción que en escala no se compara con la que vino después. El derecho a propiedad era el blanco de los encuentros, como dice Pedro Jesús Rodríguez. No era un tema pacífico. Y por eso es que llegó a introducir 3 grandes reformas constitucionales al dominio. El Estado quedó de esa manera habilitado para realizar la reforma agraria que se inició, hay que recordar, con lo que se llamó la reforma del macetero por don Jorge Alessandri Rodríguez, pero que se llevó a cabo mucho más profundamente por el presidente Eduardo Frei Montalva y sobre todo por el presidente Allende tiempo después. Esas reformas de la propiedad permitieron la chilenización del cobre, con el ministro Jales especialmente, que en paz descanse. Incentivaron la promoción popular y, lo que es muy importante, la modernización educacional, incluso la reforma universitaria. Los grandes cambios de la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, y de la Universidad Católica de Valparaíso, vienen y después son seguidos por la Universidad de Chile hacia 1967 y 68. Pero ya las demandas estaban teñidas de ideología. La ideología antigua en Chile, como dice Iván Jaksic, hacia 1835 y 36 existía una escuela de ideología en Chile. Yo no sabía hasta que leí la fuente de Jaksic, ¿no?
existía una cátedra también de ideología, ¿no? Las ideologías, sin embargo, se habían convertido ya en una especie de panacea. Y con tonos populistas a veces, planteaban planes y programas de la mayor envergadura. En estrecho triunfo, Salvador Allende alcanzó en 1970, con su coalición Unidad Popular, la asunción de la presidencia. Era el comienzo de otro ensayo. El ensayo esta vez se trataba realmente de una utopía, porque en el mundo no se conocía el tránsito al socialismo por vías legales. Era la primera vez en el mundo que se iba a iniciar esto. La tesis que animaba ese esfuerzo, la tesis matriz de aquella coalición, la enunció el mismo presidente Salvador Allende al decir en su discurso del 4 de noviembre de 1970 que teniendo el respaldo mayoritario de la ciudadanía y del pueblo, cosa que no tenía, era posible, recordando las palabras de Friedrich Engels, transformar el capitalismo en socialismo. El epílogo, al cabo de 1000 días de agitación incesante, yo recuerdo haber vivido ese tiempo, fue la irrupción violenta y cruenta del régimen militar. Instalado con el patriótico compromiso, lo dice el decreto ley número 1, de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas. Pregunto, una nueva pregunta. ¿Cuál es el balance de tal ensayo? ¿Cuál fue el resultado de tal esfuerzo? Estaba el Estado de Derecho quebrado. No había Estado de Derecho. La nación estaba herida, profundamente herida, incluso en la familia. La asimilación de la técnica administrativa de los resquicios legales, diseñados especialmente, pero no solo, por Eduardo Noboa Monreal, un gran catedrático de Derecho Penal, era la manera de poder eludir al Parlamento, valerse de la administración del Estado todopoderosa y de esa manera impulsar la creación del área estatal de la economía. Chile alcanzó a tener, lo dice Switzer, un socialista norteamericano que lo escribió hacia 1978-79, alcanzó a tener la economía estatal más grande del mundo, incluso superior a Cuba. Y lo habían hecho en cosa de 3 años, o a lo más 4 años. Ese era el sentido con que se usaba la legalidad a través de los llamados resquicios legales. ¿Qué pasó después? Había una reforma que, a diferencia de todas las reformas anteriores, una reforma constitucional que tenía por objeto detener el proceso de estatización de la economía, que fue la llamada reforma de las 3 áreas de la economía, de los senadores hoy difuntos Hamilton y Fontalba. Esa reforma era la primera reforma de 50 o 60 reformas hechas a lo largo ya de 160 años, que, repito, tenía por objeto detener el proceso de estatización de la economía. Siempre se habían hecho reformas para abrir las puertas del progreso, para modernizar el sistema político, social y económico. Nunca se había intentado detener el proceso, y vean ustedes lo que hoy día se trata con las ISAPRES, si la historia se repite, ¿no? Detener el proceso para poderlo reencauzar en otra dirección. La retrocesión de tierras se inició de inmediato por la Junta de Gobierno. Se paralizó, por lo tanto, la reforma agraria. Se privatizaron gran parte de las industrias, la mayoría de las industrias. Los bancos y otras empresas que habían sido incorporadas al área social de la economía. No silenciamos, sin embargo,
que la Junta de Gobierno conservó la nacionalización del cobre. La tercera disposición transitoria de la Constitución actualmente vigente así lo reconoce. Fue un duro combate dentro de los círculos íntimos del gobierno transar en torno a esa disposición todavía vigente. Recuerden, esa reforma constitucional de la nacionalización, después, primero de la chilenización y después de la nacionalización del cobre, había sido aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional. No hubo nadie disidente. Después de un par de años, el general Pinochet y la Junta de Gobierno habían reanimado la economía y dictado más, hasta esa fecha, 2 años, más de 1.000 decretos leyes. Llegaron a ser 3.551 al momento de entregar el gobierno, incluyendo 4 decretos leyes de jerarquía constitucional. A puertas cerradas, ciertamente, como había sido también las reformas constitucionales anteriores, trabajaba la comisión designada para elaborar un anteproyecto, esa es técnicamente la denominación que tuvo, elaborar un anteproyecto de nueva Carta Fundamental. El orden público se mantenía con vigencia de los estados de excepción y ya eran internacionalmente conocidas las, lo digo enseguida, las persecuciones con abierta infracción de los derechos fundamentales. Aquí voy a tratar de ordenarme yo mismo y los dejo descansar un poco a ustedes, ¿no? Los que ahora se llamaban, solamente después del régimen militar, derechos humanos, hay que decir, reconociendo que el único texto sobre derechos humanos de 1961 fue escrito por un conservador, que era el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en esa época, su segundo apellido era Gallo, que escribió un libro sobre los derechos humanos publicado por la Editorial Jurídica de Chile en 1961. El tema, los derechos humanos, no aparece en Félix Cruz, por ejemplo, que escribió un estupendo ensayo sobre los 50 años de la Constitución de 1925. Tampoco en los trabajos que publicó Jorge Guzmán de Inator, que era profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en mi propia facultad, rector, no se trataba el tema de los derechos humanos hacia 1960, 1961. Son los atropellos que hubo en contra de los derechos humanos, en muchos casos con detenidos desaparecidos, muchos de los cuales siguen detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. Y en otros casos de muertos, lo que llevaron, ¿no es cierto?, a que se iniciara una preocupación por el estudio de este tema. En ese clima enrarecido se reorganizarían con muchas dificultades, es cierto, las fuerzas democráticas. Por Dios que costó levantar a las fuerzas democráticas. Estaban todas disueltas o fueron perseguidas. La libertad de expresión e investigación había retornado a las universidades, pero con harto temor, porque todavía quedaban algunos de los llamados rectores delegados. Y nuevamente la prensa y la televisión comenzaban a encauzar a la opinión pública. En un referendo incomparablemente más legítimo que el realizado en septiembre de 1980, se aprobaron 58 reformas a la Constitución. Ahí está la labor, a mi juicio, encomiable, sobre todo de nuestro amigo el tesorero del Instituto de Chile, don Carlos Cáceres Contreras, facilitando el camino al ya casi agotado gobierno militar. Se había ido desvaneciendo el gobierno militar. La evidencia era tan clara, ¿no?, pero se resistía muchas veces a dar el paso adelante. La victoria de la opción no, que fue categórica,
a la reelección del general Pinochet fue el signo distintivo de una transición a la restauración de la democracia en Chile. Desde entonces, sin embargo, hemos constatado una campaña incesante, incansable, para reemplazar la Constitución vigente, que viene de 1980, pero adelanto que ha sido objeto ya de 68 reformas. Solamente me podría mencionar 2 o 3 de menor importancia. Todas las demás han sido de gran trascendencia. 68 reformas se han estimado insuficientes, pero con ellas se eliminaron todos los enclaves autoritarios, incluso el sistema electoral binominal. Chile, lo realzo, es hoy una de las 27 democracias plenas o completas en el mundo. Solo 27. De 127 que fueron examinadas por un organismo internacional hace pocos días atrás. ¿Quiénes activan entonces los atentados incendiarios de iglesias, maquinarias, faenas, monumentos históricos? ¿Quiénes son los que hacen esas barbaridades, quemando hospitales, escuelas, en 2 regiones del país, pero también en otros lugares? ¿Por qué? Nueva pregunta. Se torna evidente la manifestación de atropello del orden jurídico. El Estado de Derecho no puede ser atropellado, no puede ser quebrado. Tiene que regir siempre. Y como decía don Raúl Rettig, ninguna injusticia, ¿no? O diríamos más generalmente, ningún atropello de la Constitución y la ley puede quedar impune, sin sanción. Ese es el Estado de Derecho. Pero vean ustedes hoy día la cantidad de atropellos de todo nivel, rurales o urbanos. Me detengo, por ejemplo, para nombrar las barricadas. Se han dictado leyes contra las barricadas. Inútiles. Ustedes ven que están nuevamente los overoles blancos en muchas partes. La invasión de predios agrícolas. Las tomas, por decirlo vulgarmente. El asesinato de policías, lo hemos visto últimamente. La usurpación de inmuebles, los desalojos con maquinaria pesada, lo estamos viendo hoy y ayer. Y sin ser exhaustivo, las migraciones masivas e ilegales. La desinstitucionalización del Poder Judicial, que en este momento, gran discusión, ¿está legislando? Contrario a lo que dice el artículo 3 del Código Civil, ¿o está haciendo cumplir por todos los tribunales de Chile lo resuelto en un recurso de protección en segunda instancia por la Corte Suprema? Yo creo que todo esto es una muy breve referencia a lo que paso para cerrar mi exposición, que llamo el epílogo. Se insiste en caracterizar a Chile padeciendo lo que Émile Durkheim llama anomia. Con lo cual, Durkheim alude al incumplimiento de todo tipo de normas, tanto de los códigos como de las disposiciones de ética o de moral. Entre ellas, las del derecho de familia. Ustedes ven las persecuciones que se han tenido que llevar adelante para lograr el pago de las pensiones alimenticias. El pago de los tributos. Hay una enorme cifra negra. Hoy día se aboga porque paguen tributos incluso los que tienen una renta que se supere al ingreso familiar. El combate al tráfico de drogas. Vean ustedes la lucha que se hace contra el tráfico de drogas. Y la sanción del vandalismo. Es atroz presenciar cómo
se destruye la propiedad pública y privada. Pues bien, ¿cuánto subsiste de nuestra sociedad, de nuestra identidad constitucional, de la cual son parte las instituciones políticas, sociales y económicas, es decir, organizaciones que si son instituciones tendrían que ser consideradas perdurables y que en lugar de ser perdurables hay que reconocer con pesar que van siendo demolidas. En algunos casos ya están demolidas. Yo pido que en este momento, que es la palabra final de la exposición mía, no me califiquen de utópico. Como si tuviera un gen que podría llevarlo en mi código genético. Fue calificado un antepasado mío con el rasgo utópico, decía Mario Góngora, de Juan Egaña. No, yo creo que no soy utópico. Y tampoco me califiquen de ingenuo. O sea, de un inocente espectador o testigo de lo que va sucediendo en el país. Yo creo que no soy ni utópico ni ingenuo. Yo creo que 2 plebiscitos efectuados en 2021 ahora resultaron en votaciones abrumadoras en favor de una nueva constitución. No obstante, sabemos igualmente que la proposición de nueva carta política fue rechazada por el 62% de los ciudadanos en Chile. Y sabemos además que aquí se me pierden las páginas, pero ya estoy en la final. Además que el 7 de mayo en curso se registró el más alto desenlace de los partidos y movimientos de centro y de derecha en favor de la elección del Consejo Constitucional, al cual, por acuerdo formalizado, tanta falta, ¿no?, que hacen los acuerdos, en una enmienda al Código Supremo, lo habilita para seguir otro camino que culmine en el objetivo de presentar, ¿no es cierto?, un proyecto, un anteproyecto, el 7 de junio próximo, y de plebiscitarlo el 17 de diciembre próximo también. Providencialmente, yo creo que es eso. Yo soy un hombre de fe y de esperanza. Providencialmente nos hemos informado del consenso transversal, extendido y sustantivo. 3 cualidades. Consenso transversal, extendido y sustantivo de la llamada Comisión Técnica, que está siendo debatido ahora en el pleno de esa comisión para saber si se mantiene, lo que yo espero, o se le introducen alteraciones. Los 24 integrantes de la comisión expresa que han redactado o están redactando el proyecto son los autores del texto que se pasará al Consejo Constitucional para que redacte el proyecto de constitución y lo someta al que ya mencioné, plebiscito el 17 de diciembre próximo. No nos es posible adelantar nada acerca de ese referendo. Pero tampoco considero sincero, franco, ni de coraje callar que la inmensa mayoría de los chilenos está en disposición de aprobar una nueva constitución. ¿Cuál es el anhelo de esa mayoría? Y que yo creo que se debe manifestar en las oportunidades que ya mencioné. Queremos seguir siendo libres. Queremos seguir siendo personas que viven en un clima de seguridad. ¿No? La seguridad es inseparable de la vigencia efectiva, diría un sociólogo, del derecho. Queremos seguir trabajando con la educación, con el sentido de un ethos que moviliza hacia
una nación que debe ser unida, porque se siente participante, cada uno de nosotros se siente participante de ese concepto tan manejado que es el de bien común, que el Estado y la sociedad civil, los dos, no hay que marginar nunca a la sociedad civil, autónoma, tiene que colaborar con el Estado en la realización de ese ideal, la consumación en la mayor medida posible del bien común. Creo que la asonada golpista, yo creo que fue eso, una asonada golpista, del 18 de octubre de 2019 está casi sepultada. No se piensa ya en resucitarla. Y el intento de refundar a Chile con un proyecto de constitución, que eso era, refundar a Chile en su Estado de Derecho y en su sentimiento nacional por una plurinacionalidad, está también enterrado. Y he mencionado algunas de las consideraciones que fortalecen mi confianza en la renovación constitucional de Chile. Al final pido que nos comprometamos en la concreción del conjunto de bases o bordes, así se lo llama en la reforma constitucional, que nos comprometamos a apoyar esas bases o bordes identificativo de lo que hoy es y para el futuro el acervo constitucional de Chile. Ese artículo 152 de la reforma es un compendio de lo que yo he tratado de mostrar en la trayectoria del constitucionalismo chileno. De esas bases institucionales fundamentales, aguardo que en lugar señero se afirme que Chile es una república democrática, tantas veces que lo he dicho esta mañana, que Chile goza de soberanía, la cual reside en la nación, pero es ejercida por su pueblo. Que Chile tiene una potestad suprema, que es la soberanía, pero limitada por el constitucionalismo y los derechos fundamentales. Que Chile respeta, ¿no?, y promueve la dignidad de la persona, de todas las personas sin distinción, y de los atributos esenciales que fluyen de esa dignidad, que es cualidad única del ser humano. Que en Chile reconocemos que los pueblos indígenas u originarios son parte, miembros de la nación chilena, pero no una nacionalidad distinta, diversa. Que no somos 12 naciones, como se dijo en la propuesta de julio del año pasado. Somos una nación, única e indivisible. Que Chile se organiza con los valores del Estado social y democrático de derecho, sin excluir, por lo tanto, a la sociedad civil, reconociendo, por ende, subsidiariedad, pero con solidaridad. Que Chile, en fin, y estas son mis últimas palabras, que Chile, en fin, tiene un ideal constitucional que tenemos que preservar y defender. Lo pido porque he planteado interrogantes, pero ahora quisiera despedirme formulando una afirmación, una aseveración. La identidad constitucional de Chile, lo que somos constitucionalmente, que hemos bosquejado en sus rasgos matrices y no más que eso, no es aprendizaje, no es ensayo, no es utopía, ni nada que se parezca, ¿no? Por el contrario, ese acervo constitucional de Chile es un cimiento, es una base, una infraestructura firme y sólida sobre la cual podemos seguir avanzando en la consumación del proyecto que forjaron las generaciones que nos antecedieron. ¿Cuál es ese proyecto? Ya lo recordé y lo repito al despedirme. Construir la nación libre y soberana, pacífica, pero también justa.
unida y sobre todo nos falta solidaria, respetuosa de la convivencia, ajena a la violencia y siempre ordenada. Gracias, mil gracias por escucharme. Muchas gracias, don José Luis Sea. Al concluir, hoy día queremos hacerlo con música y nuevamente invitar a la soprano Carolina Muñoz junto a la pianista Karina Glasinovich, que nos van a interpretar solo 2 temas de Isidora Segers, Los lamentos de una pastora, y de Claude Debussy, Noche de estrellas. Un aplauso para ella. Adieu, charmant bocage, disais un jour Chloé, enfilant les rivages des simples arrosés. Adieu, verte prairie, atterri en ce jour. Adieu les monnaies de ma vie, j'ai perdu mon amour. Là-bas sous cet ombrage, il m'est promis souvent d'aimer sans partage et toujours tendrement. Mon retraite chérie, je t'ai vu pour toujours. Adieu les monnaies de ma vie, j'ai perdu mes amours. Nuit étoilée, sous tes voiles, sous ta brise, tes parfums, triste île qui soupire, je rêve aux amours tes femmes. Je rêve aux amours téléphone. La sereine mélancolie vient d'éclore au fond de mon cœur et j'attends l'ombre des maris tressaillir dans les vents rêveurs.
La presencia de Carolina Muñoz, soprano, acompañada de la maestra Karina Glassino. Muy bien, señoras y señores, en nombre del Instituto de Chile y su presidente aquí presente y también presidente de la Academia Chilena de Historia, don Joaquín Fernando Huerta, y acompañado de la vicepresidenta del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, señora María Cecilia Hidalgo, de la secretaria general del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, señora Silvia Westerman Andrades, con la presencia también del presidente emérito del Instituto de Chile, don José Luis Seda. Les damos las gracias por acompañarnos y queremos invitarles a compartir un cóctel en el hall de nuestro instituto. Muchas gracias, buenas tardes.